Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Pueden abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a estar continuando esta serie de sermones que comenzamos la semana pasada, de estas 7 iglesias o 7 cartas que Jesús escribió al ángel de las 7 iglesias, a los ángeles de las 7 iglesias, en el que vamos a poder, con el favor de Dios, ser confrontados, edificados, desafiados a poder ser formados a la imagen de Dios, ser formados al diseño de Cristo para su iglesia. Cada una de estas iglesias son diferentes y al día de hoy estamos en la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2 del 8 al 11. Vamos a orar que el Señor bendiga este tiempo. Señor, te suplico, Dios, ten misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados, perdona mis pecados, Señor. Prepara nuestros corazones, lavados por la sangre del Cordero, para poder acercarnos a tu santa palabra, Señor. Acercarnos a tu palabra con todo el deseo de someternos a ella, de obedecerte, suplicando tu gracia, la gracia que necesitamos cada día para vivir para ti, Señor. Te pedimos, ayúdanos a alimentarnos de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muchos de nosotros hemos escuchado el versículo de la Biblia donde Jesucristo dice: cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y muchos de nosotros escuchamos eso y decimos: Señor, yo quiero seguirte. Señor, yo quiero tomar mi cruz y seguirte. Eso es lo que significa ser un discípulo de Jesús. Seguirlo bajo esas condiciones, no bajo nuestras preferencias o yo quiero esta caricatura de Jesús que no es el verdadero Jesús, al Jesús de la Biblia. Sin embargo, siento que a veces se hace muy fácil imaginarnos que nosotros estamos dispuestos a llevar la cruz y seguirlo. Y por eso en la Biblia tenemos pasajes que no solamente nos hacen esa invitación. Tenemos pasajes donde se ve en carne y hueso, en vida real, cómo se ve un discípulo que toma su cruz y sigue a Cristo. Y cuando empezamos a ver qué significa ser un discípulo de Jesús en carne y hueso, día tras día, con problemas reales, empezamos a darnos cuenta: espérate, Jesús, ¿tú me estás invitando a morir? ¿Me estás invitando a algo que me va a hacer daño físico, una cruz? ¿Que me va a doler? ¿Me estás invitando a algo que me va a hacer sufrir? ¿En el que voy a perderlo todo? Como que ya no suena tan bonito. Y eso vemos aquí en esta iglesia en Esmirna. Y yo por eso quiero comenzar, antes de leer este texto, haciéndote algunas preguntas.
para que tú veas dónde está tu corazón en esto. Y la primera pregunta es esta: ¿cuánto vale Cristo para ti? ¿Qué darías por obtener a Jesucristo? ¿Te volverías pobre por Cristo? ¿Sacrificarías tu salud si te lo pidiera? ¿Irías a la cárcel por obediencia a Cristo? ¿Elegirías a Cristo por encima de tu familia si tuvieras que ser forzado a tomar esa decisión? ¿Aceptarías tener la reputación de un loco, fanático, o intolerante o ignorante por identificarte con Cristo? ¿Aceptarías ser torturado por el nombre de Cristo? ¿Cuánto vale Cristo? ¿Cuánto vale obtener a Jesús para ti? Si tú te imaginas que la salvación no fuera como la describe la Biblia, que la salvación no fuera por fe, si tú te imaginas que la salvación fuera distinta, que la salvación se obtendría en un lugar físico al que tú tienes que viajar, y tienes que hacer ese viaje, ese recorrido para llegar a un lugar físico donde hay un camino para atravesar y llegar así a Cristo, y llegar así a tu Salvador, y llegar así a la vida eterna. Pero ese camino es un camino de fuego que te va a matar. Y hacer ese viaje y decir voy a pasar por ese camino significaría voy a perder todas mis cosas, voy a perder mi familia, voy a perder mi bienestar, voy a sufrir y voy a morir. ¿Lo harías? ¿Estarías dispuesto a dar todo eso para obtener a Cristo del otro lado? ¿Cuánto vale Cristo para ti? Para muchas personas hoy en día, especialmente en países musulmanes o en países de dictadura, esa es la realidad para ellos. Identificarse con Cristo significa que van a perder a su familia, su trabajo, probablemente su vida, o que por lo menos van a terminar torturados. Para ti y para mí, en esta época, en este país, en esta ciudad, sacrificar lo necesario para vivir para Cristo significa cosas mucho menores. Tomar la decisión de trabajar menos para congregarnos el domingo, darle prioridad a la iglesia, quizá levantarnos más temprano para poder leer la Biblia, recordar más seguido, orar unos por otros, discipular a nuestros hijos, tomar la tarea y la disciplina de realmente discipular a nuestros hijos. Significa pasar la incomodidad de evangelizar y de hacer nuevos discípulos y de llegar temprano a la iglesia. Y muchos de nosotros ni siquiera podemos dar eso por Cristo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale Cristo para ti? En la antigüedad había una iglesia muy pequeña, muy pobre, en Asia, en la región de Esmirna, que era ejemplar por su fidelidad en medio del sufrimiento y que estaba dispuesto a darlo todo por Cristo y lo hizo. Y a esa iglesia sufriente, a esa iglesia pequeña, a esa iglesia poco popular y a esa iglesia pobre, Jesús le escribe esta carta que vamos a leer.
Apocalipsis 2, del 8 al 11, 4 versículos solamente. Y dice así: Jesús le dice al apóstol Juan: escribe al ángel, es decir, al mensajero de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Había unos judíos que estaban persiguiendo a estos cristianos en Esmirna, oponiéndose a ellos y buscando incluso matarles. Dice versículo 10: no temas. Jesús le dice a esta iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La iglesia en Esmirna, como había dicho, estaba en una región de Asia que era muy hermosa. De hecho, era una región que tenía gente muy rica. Y parte de esa gente muy rica eran muchos judíos que eran muy ricos en esa región de Esmirna. Y tenía una gran lealtad por Roma, por el imperio romano, por honrar al imperio romano. A tal punto que ellos desarrollaron y promovieron mucho la adoración al emperador o al César romano. Habían templos para adorar al emperador como Dios. Ahí vemos en esta región cómo habían templos por todos lados y gente muy acaudalada y una ciudad muy hermosa, muy famosa por su belleza. En contraste a esa ciudad, dentro de esa ciudad está un grupo de creyentes, una iglesia, que era todo lo contrario. No era popular, ni siquiera en la cultura cristiana. ¿Saben por qué? Porque no se menciona la iglesia en Esmirna en ningún otro lado de la Biblia. Probablemente no era muy grande, era definitivamente pobre, Jesús lo dice. Probablemente dificultad para tener que comer, que vestir. Era perseguida, atribulada, pero era fiel. Por eso Cristo no toma ningún espacio en la carta para señalar una imperfección, corregir a esta iglesia como lo hace con otras en estas cartas. Pero a esta iglesia sufriente Jesús solamente le da palabras de consolación, de ánimo y de fortaleza. Y ese es el propósito de este mensaje de hoy. El propósito del mensaje de hoy, por el cual yo estoy hablando y predicando, es que esta carta haga contigo y en ti lo mismo que hizo en el corazón de los cristianos de Esmirna. Es que la belleza del evangelio de Cristo cautive tu corazón de tal forma que aceptes sufrir y morir por Cristo. Si se supone que el propósito de este mensaje es que tú puedas obtener el efecto que produjo esta carta en los cristianos en Esmirna, la pregunta es: ¿y qué efecto tuvo? Cuando ellos leyeron esta carta, ¿qué efecto tuvo? Bueno, ellos pudieron ver la belleza de Cristo, la belleza del evangelio de Cristo, de tal manera que cautivó su corazón para aceptar, sufrir y morir por el evangelio. Y yo le pido a Dios que el Señor haga lo mismo con tu corazón hoy, que
tu corazón pueda ser cautivado por las palabras que Jesucristo, no yo, Jesucristo está comunicando en esta carta, de tal forma que tú respondas a esa pregunta: ¿cuánto vale Cristo? Y tú digas: vale la pena sufrir y morir gozosamente por el Evangelio. Y comiences a ponerlo en práctica aún en las cosas más pequeñas. Como decir: Señor, yo voy a disciplinarme en congregarme en la iglesia, en hacer una prioridad de llegar temprano, en ser más intencional en hacer discípulos. Que es tan mínimo en recordar orar por mis hermanos. Es un sufrimiento tan mínimo, pero por algo hay que comenzar, hermanos. Yo espero que comiencen con eso. Antes de comenzar a estudiar ese texto de esta carta, esas palabras de Jesús, yo quiero que veas algo que a mí me bendijo increíblemente sobre el contexto de esta carta. Porque recuerden, la semana pasada explicamos qué significa el ángel de la iglesia. Vemos aquí en el versículo 8, dice: Jesús escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y dijimos que la palabra ángel significa mensajero, y ese mensajero puede ser un mensajero celestial, angelical, o a veces puede ser un mensajero humano. Y en este caso, el mensajero de la iglesia de Esmirna probablemente es el pastor de la iglesia de Esmirna, el pastor principal de la iglesia de Esmirna. Ahora, esta iglesia es muy particular porque nosotros tenemos el dato histórico con detalles de quién, muy probablemente, quién fue este mensajero de la iglesia de Esmirna. ¿Quién fue el pastor de la iglesia de Esmirna que estaba sufriendo persecución? Y cómo esta carta tuvo un efecto en su vida como ángel de la iglesia de Esmirna, como pastor de la iglesia de Esmirna, y por supuesto en la iglesia en general. ¿Quieren saber quién fue? Bueno, a mí me bendijo mucho, porque resulta que el pastor de la iglesia de Esmirna es uno de los mártires más famosos de toda la historia del cristianismo. El nombre del pastor principal de la iglesia de Esmirna era Policarpo, quien fue discípulo del apóstol Juan, por cierto. Policarpo es recordado probablemente como el mártir más famoso de los primeros 1000 años del cristianismo. Su historia era muy conocida. Y la razón por la que era muy conocida en los primeros 1000 años del cristianismo es porque su historia tenía muchísimos detalles de cómo él murió por Cristo. ¿Por qué tenían todos estos detalles? Porque la iglesia de Esmirna escribió una carta con todos los detalles de cómo Policarpo murió por Cristo. Y esa carta nosotros la conservamos hasta el día de hoy. La historia del martirio de Policarpo. El martirio de Policarpo cuenta todos estos detalles y según la carta, Policarpo comenzó teniendo un sueño en el que vio su almohada rodeada de llamas de fuego. Y ahí supo que había llegado la hora para ser quemado vivo por el nombre de Cristo. Ahora, yo tengo aquí un libro donde se narra esta historia. Hermano, si me lo pasa, está ahí. Se me olvidó traerlo al púlpito. Pacíficamente, Policarpo esperó
a sus perseguidores, que sabía que lo venían a aprender, a agarrar, y les ofreció a sus perseguidores comer mientras ellos les daban un tiempo para que él orara, para que él hablara con Dios. Y esa es la narración que vemos en la carta que escribió Esmirna para contar el martirio de Policarpo. Dice: en sus ruegos, Policarpo, acordándose de todas las personas que había conocido, grandes y pequeños, dignos e indignos, oró por la iglesia esparcida por todo el mundo. Así permaneció durante 2 horas orando. A ver, ¿cuánto oras tú? 2 horas orando con tal unción que los que habían ido a prenderle se lamentaban de la suerte de un hombre tan piadoso y venerable que tuviera que ir a morir. Más adelante dice: ya en el circo romano, recuerdan ese coliseo, ¿no?, donde mataban a los cristianos y a otras personas. Ya en el circo romano miró resignado a aquella multitud que lo llenaba, ávida de la sangre de él. Mientras entraba, se oyó una voz del cielo, según esta carta, se oyó una voz del cielo que decía: esfuérzate, Policarpo, ten valor. Él fue conducido a la presencia del procónsul y esa es la conversación que tuvieron. ¿Eres tú, Policarpo? Sí, le contestó. Pues jura por el César, arrepiéntete y di que los ateos sean cercenados de este mundo. Los ateos son los cristianos, porque los ateos, los cristianos decían que todos esos dioses no existían, todos esos dioses son falsos, y le decían los ateos. O sea, les dice: di que renuncias a los cristianos y que los condenas, y que ahora estás con el César. Policarpo, volviéndose gravemente hacia la multitud que los rodeaba, los señaló con la mano a la multitud, mirando al cielo, y gimió: sí, que los ateos sean cercenados de este mundo. Es decir, se las devolvió, dijo: ustedes son los ateos. Ahora le dijeron otra vez: jura por la fortuna de César, maldice a Cristo y te devuelvo la libertad. Y esta es la famosa respuesta de Policarpo, que por 1000 años estaba en la mente de todos los cristianos. Por 1000 años. Dice: hace 86 años que le sirvo y Cristo no me hizo ningún daño. ¿Cómo podré maldecir a mi Rey y mi Salvador? Ya que parecéis ignorar quién soy, os diré con franqueza que soy cristiano. Indíqueme el día y yo se los diré. Tenemos fieras a las que te echaremos si no te arrepientes. Hagan lo que quieran, dijo. No es posible abandonar el bien para abrazar el mal. Ya que no tienes miedo a las fieras, vas a ser quemado vivo si no te arrepientes. Quemado vivo. Y él responde esto: el fuego al que me condenan llamea un instante, después se extingue, y es preciso saber que hay otro fuego que no se extinguirá nunca, reservado en el último juicio para los impíos. ¿Qué esperáis? Realizad en mí vuestro propósito. Furiosa la muchedumbre daba gritos diciendo: ese es el doctor de Asia, el padre de los cristianos, el destructor de nuestros dioses. Entonces todo el pueblo dio voces diciendo: quémenle, quémenle. La multitud, arrojándose a la calle, buscó en las tiendas donde se vendiera madera, y en los baños buscando leña. Algo importante dice en esta carta, dice: y los judíos se mostraron los más ardientes, los más apasionados. La hoguera quedó formada en unos pocos instantes. Otra vez, la carta de Apocalipsis en Esmirna habla precisamente de estos judíos
que Jesús les llama sinagoga de Satanás. Policarpo se quitó los vestidos, desabrochó su cinto y como quisieron sujetarle con el clavo en el madero, dijo: no, déjenme, que aquel que me da fuerza para resistir el fuego me las dará también, para que inmóvil me consuma el fuego, aquí parado, ¿no? Sin que me tengan que clavar. Entonces lo ataron con sogas y Policarpo, dirigiendo la mirada al cielo, oró. Y esta fue la oración de Policarpo: Señor, Dios Todopoderoso, Padre de Jesucristo, tu Hijo amado y bendito, por quien hemos recibido la ventura de conocerte, te doy gracias, porque me has juzgado digno de este día y de esta hora, contándome entre el número de tus mártires y haciendo que participe con ellos del cáliz de Jesucristo, de la copa de Jesucristo, para resucitar alma y cuerpo a la vida eterna y gozar de la incorruptibilidad por tu Espíritu Santo. Encendida la hoguera, se levantó una gigante llama que formó alrededor de su cuerpo del mártir como una bóveda, parecida a la vela hinchada de un buque, semejante al oro o plata que brilla en el crisol. Al mismo tiempo que el cuerpo de aquel sufrido mártir tenía un olor suave de incienso mezclado con perfumes deliciosos. ¿Por qué tomé tanto tiempo de leer este asunto del contexto de lo que sucedió? Porque mi propósito es que con las palabras que están en estos 4 versículos, esta pequeña carta de Jesús a Esmirna, tú puedas ser alimentado en el corazón con lo que se alimentó el ángel de la iglesia de Esmirna para sufrir y morir por Cristo. Tú puedas ser alimentado con esta carta con la que se alimentó la iglesia de Esmirna para aceptar gozosamente sufrir y morir por Cristo. Y poder entender cuánto vale Jesucristo. ¿Qué darías? Ese fue el ángel de la iglesia de Esmirna, cumpliendo en carne viva la profecía de Jesucristo en la carta. Especialmente porque los judíos buscaron acabar con su vida y quemarlo vivo, ayudando a los paganos a buscar leña para quemarlo. Sin embargo, la iglesia de Esmirna también sufrió y murió fielmente. Conclusión: esa es la preciosa imagen que vemos en la carta, la imagen de un pueblo sufriente caminando hacia el sufrimiento de la mano con Jesús. Y ese es el título de acá. Yo trato de que esos títulos te lleves el mensaje de hoy y que lo recuerdes. Ese es el punto de lo que quiero que pase, que tú aprendas a caminar hacia el sufrimiento de la mano con Jesús. Por supuesto, todo el mundo huye del sufrimiento, pero el cristiano que sufre por Cristo, por la gracia de Dios, es fortalecido para caminar hacia el sufrimiento, si es necesario, de la mano con Jesús. Ellos se alimentaron de las gloriosas verdades que vamos a estudiar hoy. Y yo quiero resumir esas verdades para que nosotros podamos alimentarnos en tres verdades que alimentarnos en esta carta para fortalecernos cuando tengamos que sufrir por Cristo. Primero, alimentémonos de la gloria de Cristo en esta carta, de la gloria de Cristo. Segundo, alimentémonos de su salvación. Y tercero, alimentémonos de sus palabras. El primer punto y el segundo punto vamos a estar viendo un solo versículo de los 4 que tenemos. Versículo 8. Vamos a comenzar con el primer punto. Aliméntate de su gloria. Vemos en Apocalipsis 2:8 que dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya sabemos quién es
¿Y qué pasó? Así se introduce Jesús, el primero y el postrero. Y yo quiero rápidamente pasar por esto y que tú puedas ver la gloria de Cristo en solo esas palabras. En cada carta, Jesús se introduce a sí mismo con diversos atributos, diversas características. En esta carta él decide introducirse diciendo: yo soy el primero y el último. Jesús está presentándose como Dios. Esta frase, el primero y el último, tiene una base en el profeta Isaías, que varias veces en sus escritos Dios se presentó a sí mismo como el primero y el último, o el postrero. Vemos por ejemplo en Isaías 44 del 6 al 8, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y esto está muy atado con las profecías, por cierto, que Jesús está haciendo y con el consuelo que Jesús está dando, porque en ese mismo pasaje en Isaías dice: ¿y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Vemos que el carácter de Dios como el primero y el último es el carácter de un Dios que sabe lo que está por venir y lo proclama. Pero sigue el pasaje en Isaías y dice: no temáis ni os amedrentéis. Lo mismo que Jesús dice en esta carta: no teman. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Jesús es el Dios de Israel. Jesús es el Dios eterno. Y ahora, ¿qué significa el primero y el último? Yo creo que apunta especialmente a la eternidad de Dios. Él es el primero, el eterno, el que nunca tuvo un comienzo. Y yo quiero que por unos segundos pienses en esto. Eso es lo que se refiere el apóstol Juan cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese era en el principio. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando aún no existían los países, las culturas, las melodías, los idiomas o las personas, aún antes de que existieran los animales, los paisajes, los planetas y las estrellas, antes de que existiera el vacío mismo del espacio, la luz, el tiempo, la energía y la materia, cuando no existía absolutamente nada, Dios existía. Porque siempre Dios ha existido. Nunca tuvo un comienzo, nunca nació, nunca comenzó a existir. Y yo sé que los niños en general siempre tienen esa pregunta: ¿cuándo nació Dios? ¿Cuándo comenzó Dios? La respuesta es nunca. Dios es el único ser que jamás tuvo un comienzo. Y eso es importante que todos los niños lo sepan. Todas las cosas tienen un comienzo. Dios no. Dios es el ser que sería la única fuente de todo ser. Dios es el motor inmóvil que mueve todas las cosas. Dios es la existencia pura que produce toda otra existencia. Él es el primero. Él siempre fue el primero y siempre fue Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, una unidad perfecta y una triada distinguible. Un ser supremo e infinito que todo lo sabe, todo lo hace, todo lo sostiene y es todo amor y gozo santo. Ahora, ese es el Dios que se hizo hombre
y que nació en Belén de Judea y fue nombrado Jesús. Y fue humillado, clavado en una cruz, ensangrentado, torturado en la cruz, como un sacrificio. Sobre sí mismo tomó el castigo de nuestros pecados. Él es el primero y el último. Él es el último también. Jesucristo se presenta como el último porque Dios no tiene fin. Si todas las cosas llegaran a desaparecer, a morir, a destruirse, Dios seguiría exactamente como si nada hubiera pasado. Es como el apóstol Pedro dijo: amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Por eso en Apocalipsis se le llama a Dios aquel que vive por los siglos de los siglos. O sea, la existencia de Dios va más allá del tiempo, porque Dios creó el tiempo. Esto es lo que en teología se llama: Dios es supratemporal, más allá del tiempo. No solo es atemporal, no solo Él no tiene tiempo, pero Él está más allá del tiempo y se involucra en el tiempo porque creó el tiempo. Él va más allá de nuestras categorías, de lo que podamos pensar. Ahora, quizás tú te preguntas, ¿por qué te pusiste a hablar tanto de la eternidad de Dios, especialmente Dios el Hijo? Porque, mis hermanos, yo creo que Policarpo y la iglesia de Esmirna se alimentaron para pasar fielmente por el sufrimiento de recordar, contemplar y meditar en la gloria de Cristo. No es suficiente con los beneficios que da Cristo, no es suficiente con las promesas y las palabras que da Cristo, que la vamos a ver. Pero tienen que ser alimentados y saciados de Cristo mismo, glorioso, eterno, divino, infinito. Si tú vas a pasar por los problemas más difíciles que te vayan a tocar en esta vida, en tu vida, vas a pasarlo fielmente si tienes una visión gloriosa, genuina, real, profunda y eterna de Cristo. ¿Cuánto vale Jesús? Bueno, ya que Él es el primero y el último, Jesús es un tesoro con valor infinito y con gloria eterna. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía en su vida para comprar el campo. Donde está el tesoro. ¿Cuánto darías tú por ese tesoro? Así que cuando estés en medio del sufrimiento, aliméntate de esa gloria maravillosa de Cristo y podrás ver tus problemas desde una perspectiva diferente. A mí me encanta una película animada que se llama El Príncipe de Egipto, la historia de Moisés. Tiene algunas cosas que no son ciertas. Por ejemplo, Moisés siempre está solo, no está con Aarón todo el tiempo, lo cual es muy importante en la Biblia. Pero me encanta esa película animada. Y hay una canción que yo me sé de memoria de esa película que se llama La mirada celestial. Y empieza a describir Jetro, el suegro de Moisés, empieza a describir varias metáforas. Y dice: el fino hilo de un gran tapiz, aunque brille mucho ese hilo, no ve su sentido si no está tejido. La piedra que está en la cima de la montaña no es más importante que todas las piedras que están sosteniéndola.
Y empieza a dar un montón de metáforas esta canción. Y dice que respuestas verás, respuestas encontrarás al mirar con la mirada celestial. ¿Qué es la mirada celestial? Es la mirada que ve las cosas desde la perspectiva de Dios. Que ve ese hilo y lo ve en valor a cómo está tejido con todo lo demás. Y que ve el sufrimiento desde una perspectiva eterna. Así que sí, hermanos, estas pequeñas palabras que dice yo soy el primero y el último son un alimento espiritual que te puede llevar a sobrepasar las dificultades más grandes. El segundo punto que tenemos, además de considerar la gloria eterna de Cristo, rápidamente podemos considerar las siguientes palabras de ese versículo, que es la salvación del Señor. Jesús se presenta también como aquel que estuvo muerto y vivió. Yo soy el primero y el último, el que estuve muerto y ahora vivo. Jesucristo le va a pedir a Policarpo y a la iglesia en Esmirna morir por su nombre. Y quizá te va a pedir a ti morir por su nombre. De hecho, el versículo más adelante dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Te está diciendo, muere fielmente por mí. Pero hermanos, Él es el que murió y vivió. Jesús no les está pidiendo a Policarpo hacer nada que él no haya hecho primero. Jesús no le está pidiendo a la iglesia de Esmirna hacer nada de lo que él no haya hecho primero. No te está pidiendo a ti hacer nada que él ya no hizo primero por ti. Él fue el que murió. Y ahora él te invita, por cierto, con el versículo con el que comencé ese mensaje, que el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya Él lo había enseñado varias veces. Te está invitando a morir con Él. Pero cuando es literal, real y te dice directamente, sé fiel hasta la muerte, uno ya dice, no creía que era algo real el asunto. Siempre ha sido real. Siempre ha sido la invitación de Jesús. En otras palabras, con Jesús es todo o nada. Así de radical es Jesús. El cristianismo no es un paquete vacacional donde obtenemos gratuitamente una vida de regalos, ¿verdad? De descuentos, de bebidas gratis, de vuelos en primera clase. Esa no es la invitación del cristianismo. No es un paquete vacacional. El cristianismo es una invitación a morir en todos los sentidos. En nuestras preferencias, en nuestras prioridades, en nuestras metas, en nuestros gustos y sí, aún en nuestra vida física. ¿Morir para qué? Para aferrarnos a la esperanza de vida eterna en Cristo. Hay un famoso misionero, espero no estarlo confundiendo, Adoniram Judson, que le estaban diciendo, pero no vayas al campo misionero porque iba a ir a una isla donde habían caníbales. Dice, te van a comer los caníbales si vas al campo misionero. Vas a morir. Y famosamente respondió, bueno, yo ya morí, primero que todo. Y segundo, prefiero que me coman los caníbales por amor a Cristo que me coman los gusanos quedándome aquí en Gobardía. O sea, no hay diferencia, hermanos. Todos vamos a morir. A todos nos van a comer. Pueden ser los caníbales al tratar de alcanzarlos o pueden ser los gusanos al quedarnos asustados. Todos vamos a morir. Puede ser protegiéndonos y tratando de decir, bueno, a mí que no me pase nada.
vamos a morir. O puede ser con valentía diciendo, yo vivo para Cristo, invierto en la vida eterna que Él me ofrece. La muerte de Jesús es un alimento espiritual, porque cada vez que tú meditas en que Él es el que estuvo muerto y vivió, en que Él es el crucificado, cada vez que tú meditas en la cruz, tú estás meditando en el más grande poema de amor que Dios nos ha escrito. El Señor nos invita una y otra vez a meditar en la cruz. Muchas veces la poesía es útil para despertar nuestros sentidos. El arte es útil para despertarnos a la maravilla de la creación y de este mundo. Cuando uno dice, yo no siento nada, dice, ve algún tipo de arte, de música o de poesía que te ayuda a despertar el sentido de maravilla de este mundo. Bueno, en la vida espiritual también, muchas veces cuando decimos, pero es que yo no siento nada por el Señor, medita en el mayor poema de amor que el Señor te ha dado, la cruz del Señor Jesucristo. Él fue el que murió y Él murió por ti. Él te amó a ti. Él lo dio todo por ti. Aliméntate en meditar en la cruz cada día y en la resurrección, que nos da más fuerza y ánimo ante las aflicciones de esta vida. Policarpo se alimentó de la salvación para mantenerse fiel hasta el fin. Cuando le estaban diciendo que le iban a echar las llamas, ¿qué dijo él? ¿Cómo respondió? ¿Cómo podré maldecir a mi Rey y Salvador? Su mente estaba llena de la salvación del Señor. Cuando pienses en Jesús, aférrate, aliméntate de su cruz. Por ejemplo, aquí pongo algunos 3 ejemplos de oraciones que yo he hecho en medio de mis problemas. Por ejemplo, 1, en medio de mi cansancio, ayúdame, Señor, a encontrar en Cristo mi descanso. Cuando yo estoy cansado o cuando mi esposa está cansada, yo oro al Señor, Señor, ayúdale a encontrar en Cristo el descanso. Cuando hay lágrimas y llanto y dolor, Señor, ayúdame a llorar junto a Cristo, a los pies de Cristo, y que no desperdicie ninguna lágrima sin que cada una de ellas me acerque más a Cristo. Aunque llores por lo que sea que llores. Y tercero, Señor, moriste por mí en la cruz, ayúdame a hacer tu voluntad, aunque me cueste todo. Moriste en la cruz por mí, ayúdame a hacer tu voluntad, aunque me cueste todo. Cuando sufras por Cristo, gózate de sufrir por alguien que es digno de toda honra, gloria y honor. Vamos a pasar al final, en el que vamos a ir por las palabras de Cristo. Ahora, quizá tú dices, hey, no hemos ido por la carta, ya vamos a terminar. Es cierto, lo siento mucho. Puedo quedarme 3 horas si quieren, pero la razón es porque yo quiero que vean que el peso de las palabras que Jesús tiene que dar, que son todas consolación, por cierto, el peso de las palabras que Jesús tiene que dar están basadas en su gloria, en quién es Él y en su salvación. Él fue el que murió y vivió. Y ahora estas palabras no vienen de cualquier persona, vienen de aquel que es el primero y el último, el que vivió y murió. Y vamos a meditar en algunas de ellas. Vamos a alimentarnos con las palabras de Dios. El tercer punto, aliméntate de sus palabras. Le pido a Dios que tú seas como el apóstol Pedro, que postrado ante Jesús, ¿qué dijo? ¿A quién iré
si solo tú tienes palabras de vida. Entonces, aliméntate de esas palabras. Primero, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. La iglesia de Esmirna estaba pasando otra vez por tribulación y pobreza y estaba siendo fiel en medio de esa tribulación. Y yo quiero resumir esta primera palabra de Cristo, esa primera palabra de Cristo a ellos con esta frase. Jesús les está diciendo esto: yo te conozco. Yo te conozco. Aliméntate de esas palabras, de aquel que es el primero y el último, aquel que murió por ti y vivió, te dice a ti hoy también: yo te conozco. Y yo sé que muchos de ustedes están pasando por situaciones en las que dice: a mí nadie me entiende lo que yo estoy pasando. Nadie siente lo que yo siento. Nadie ve lo que yo veo. Jesús dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y él comienza con esto, decirle a la iglesia de Esmirna sufriente, porque lo primero que ellos necesitan escuchar es que el Señor no los ha abandonado en su sufrimiento. El Señor no te ha abandonado a ti en tu sufrimiento. Él está ahí y Él te conoce y Él entiende. Son palabras que nos entienden como nadie más. Y eso es un gran consuelo. Es un gran consuelo. Segunda palabra: eres rico. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Estas palabras de Jesús, imagínense estar en Esmirna, ser una pequeña iglesia con hambre, con persecución, con sufrimiento, que nadie les dé importancia. Y Jesús te escribe una carta y dice: tú eres pobre, pero en realidad tú eres rico. Tú estás lleno de joyas de santidad que me honran. Tu fidelidad es preciosa. Eso es lo que me refería con la mirada celestial, eterna. Cuando todos te ven como pobre y atribulado, Cristo te ve como verdaderamente rico espiritualmente, lleno de su gloria y su santidad y su gozo. Tercera palabra: y las blasfemias, versículo 9, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los judíos vimos que hasta traían, dice, con más fervorosamente, más apasionadamente que los paganos, traían leña por todos lados para ver quemar vivo al pastor de la iglesia de Esmirna. Dice: esos no son verdaderos judíos. Muchas personas creen que una persona por nacer judío ya es un ser humano especial, ungido por Dios de alguna forma, y son muchas veces ateos, están muchas veces en contra de Dios, pero es judío, así que de alguna manera va a ir al cielo. Dice: no, eso no es cierto. Jesús los ve y dice: ellos no son judíos, no son verdaderos pueblo de Dios, son una sinagoga de Satanás. En Gálatas, el apóstol Pablo explica que la verdadera simiente de Israel, los verdaderos hijos de Abraham, son los hijos que son de Abraham por fe. Que la verdadera simiente de Abraham es Cristo, y los que están en Cristo somos hijos de Abraham, somos pueblo de Dios. Ahora, yo no quiero que pases por alto esto que está diciendo Jesús, y yo lo podría refrasear de esta manera. Jesús está diciendo: yo conozco a tus enemigos. Quizá tú no estás pasando por un problema con alguien, quizá tú no estás con alguien que te está oprimiendo, que te está abusando, que te está explotando, pero quizás sí.
Y cuando yo me he sentido así, he clamado al Señor con la Biblia abierta, los salmos en el que el salmista clama al Señor diciendo: protégenos, acaba con nuestros enemigos. Porque uno siente que nadie los entiende, nadie nos cree, nadie nos escucha. Y Jesús dice: yo conozco a tus enemigos. Aunque aparenten ser acaudalados, importantes, honorables, yo los conozco y son sinagoga de Satanás. Cuarto, Jesús dice: no temas, no temas. Son palabras que nos sostienen en la debilidad. No temas en nada lo que vas a padecer, dice la palabra. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El consuelo de esas palabras, no temas. Muchas veces queremos que el consuelo sea: no temas porque no vas a sufrir. No temas porque yo voy a hacer que ese problema ya no exista. Pero muchas veces el Señor está diciendo: no temas, porque vamos a caminar juntos hacia el sufrimiento justo que honra a Dios para la gloria de Cristo, pero voy a ir de la mano contigo. El consuelo viene de que Él nos va a proveer la gracia que necesitamos para caminar por el sufrimiento. Por último, Él termina diciendo: sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sé fiel hasta la muerte. Hace unas semanas atrás hablé del puritano John Bunyan. ¿Se acuerdan? Famosamente su hija ciega, que quebranta nuestros corazones cada vez que lo escuchamos. Bueno, él escribió algo que estuve leyendo esta semana. Como alguien que estaba en medio del sufrimiento, sufriendo por Cristo fielmente, fíjate cómo él comprende esto que Jesús dice: no temas, aunque vamos a estar pasando por ese sufrimiento. No temas, porque Él tiene un propósito. Eso es lo que escribe John Bunyan. Dice: la iglesia en el fuego de la persecución, es como la reina Esther en el cuarto de perfumes, porque ambas simplemente están siendo hechas aptas para entrar en la presencia del rey. Así como Esther estaba en la cámara de perfume siendo dañada, arreglada para poder entrar en presencia del rey, dice: así es la iglesia en el fuego de la persecución y el sufrimiento, siendo hecha apta para entrar en la presencia del Rey Jesús. Deja que el sufrimiento de la iglesia de Esmirna sea un recordatorio constante de que nosotros no debemos esperar algo distinto al destino de esta iglesia. Debemos esperar sufrir las mismas pruebas y tribulaciones que nuestros hermanos sufrieron. Cada sufrimiento por Cristo tiene un propósito espiritual, eterno y divino en el plan de conformarnos a Cristo. Entonces, en medio de los sufrimientos y el dolor, considera a Jesús. Aliméntate de lo que se alimentó Policarpo. Aliméntate de lo que se alimentó la iglesia de Esmirna. Aliméntate de la gloria de Cristo primero. Aliméntate de la salvación de Cristo.
Y en tercer lugar, aliméntate de las palabras de Cristo. Aliméntate de Cristo y serás hecho apto para sufrir fielmente por su nombre hasta la muerte. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto vale Cristo? ¿Qué darías para Cristo? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Provéenos la gracia que necesitamos cada día, Señor, para renunciar a la comodidad y vivir genuinamente para ti, para tu gloria. Ayúdanos a recordar a Policarpo y a la iglesia de Esmirna, mientras nosotros mismos buscamos ser fieles en medio de nuestras dificultades. Ayúdanos a alimentarnos de lo que ellos alimentaron, Señor, de tu gloria, de tu salvación, de tus palabras de consuelo y de ánimo, de compasión. Y te pido, Señor, que sé que hay una persona que no conoce esa salvación, que tú le guíes a arrepentirse de sus pecados hoy mismo, a tener una fe genuina, completa en ti, a morir hoy y a comenzar a vivir para ti, Señor, como tu discípulo que toma su cruz y te sigue. En el nombre de Jesús.